Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandiyarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por en forma sistemática el libro del Génesis. Hemos iniciado la historia de José. Estamos en el capítulo 37. Ya estamos también en el versículo que va del 25 hasta el final, es decir, hasta el 36 de ese versículo 37. Y habíamos quedado que José es llevado a Egipto. Tenemos esa primera parte que es muy importante desde el capítulo 37, versículo 28, dice: pero mientras tanto unos negociantes madianitas pasaron por allí y retiraron a José de la cisterna. El primer elemento entonces que estos madianitas retiran, sacan, salvan a José de la cisterna. Luego lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata y José fue llevado a Egipto. Aquí está entonces el elemento importante que nos está mostrando esta parte de la palabra de Dios, esta perícopa. José que desciende hasta Egipto. Y aquí, cuando Rubén volvió a la cisterna y se dio cuenta de que José había desaparecido, desgarró su ropa y regresando a donde estaban sus hermanos, dijo: el muchacho ha desaparecido. ¿Dónde iré yo ahora? Esto es importante que tengamos en cuenta, porque ciertamente Rubén, siendo el primogénito, tiene la responsabilidad sobre todos sus hermanos. Es por eso que Rubén prácticamente se desespera. ¿Dónde iré yo ahora? Mi hermano ha desaparecido. Y regresando a donde estaban sus hermanos, ¿verdad? Entonces Rubén en ese momento no estaba. Luego en el versículo 31 nos dice: y tomaron la túnica de José. Este es un segundo momento. Tenemos que planificar qué es lo que había pasado, qué le vamos a decir a nuestro papá. Jacob, que está esperando la respuesta a su hijo José, que fue enviado por él, primero a Siquén, no los encuentra, luego va bajando también para buscarlos a sus hermanos a Dotán. Pero ya sabemos entonces cuál es el desenlace cuando José se encuentra con sus hermanos en Dotán. Tomaron, dice, la túnica de José. Lo degollaron un cabrito y empaparon la túnica con sangre. Esta es la forma como ellos están queriendo decir que José fue atacado por un animal. Después enviaron a su padre la túnica de mangas largas junto con este mensaje: hemos encontrado esto, fíjate bien si es la túnica de tu hijo o no. Este, al reconocerla, exclamó: es la túnica de mi hijo. Un animal salvaje lo ha devorado. José ha sido presa de las fieras. Jacob desgarró sus vestiduras, se vistió de luto y estuvo mucho tiempo de duelo por su hijo. Esta actitud es muy interesante, ¿verdad? Es el hijo mimado, como decimos nosotros. Entonces aquí Jacob, ciertamente, oñiñandubaí, opocógese, baerebigo, y justamente porque su hijo, José, el más querido, doubei, y le muestran la túnica ensangrentada, o manó, landera, una fiera que lo ha devorado. Y entonces José ciertamente queda sin consuelo. Jacob desgarró sus vestiduras, se vistió de luto y estuvo mucho tiempo de duelo por su hijo José. Sus hijos y sus hijas venían a consolarlo, pero él rehusaba todo consuelo. No, voy a bajar enlutado donde está mi hijo, a la morada de los muertos. Y continuaba lamentándose. Entre tanto, en Egipto los madianitas lo habían vendido a Putifar, un funcionario del faraón, capitán de guardias. Entonces, este último versículo 36 nos prepara la situación. ¿Dónde lo vamos a encontrar a José?
José primero que es vendido, ¿verdad?, a los ismaelitas que llegan hasta Egipto, ahí lo venden a Putifar. Y aquí entonces concluye esta primera partecita, ¿verdad?, del capítulo 37, de lo que estuvimos reflexionando anteriormente. Y ahora, hoy queremos comenzar el capítulo 38, Judá y Tamar. Vamos a mirar un poquitito esta historia, esta perícopa que nos habla de estos dos personajes. Por aquel tiempo, nos dice en el capítulo 38, Judá se alejó de sus hermanos y entró en amistad con un hombre de Adulán llamado Girá. Allí conoció a la hija de un cananeo llamado Súa, y después de tomarla por esposa se unió con ella. Ella concibió y dio a luz un hijo, y él lo llamó Luego concibió otra vez y tuvo otro hijo, al que llamó Onán. Después volvió a tener otro hijo y le puso el nombre de Selá. Cuando ella dio a luz, estaba en Quesit. Más tarde, Judá casó a su hijo mayor, con una mujer llamada Tamar. Desagradó al Señor, y el Señor lo hizo morir. Judá dijo a Onán: únete a la viuda de para cumplir con tus deberes de cuñado y asegurar una descendencia a tu hermano. Pero Onán, que sabía que la descendencia no le pertenecía, cada vez que se unía con ella, derramaba el semen en la tierra para evitar que su hermano tuviera una descendencia. Su manera de proceder desagradó al Señor, que lo hizo morir también a él. Y Judá, dijo a su nuera Tamar: vive como una viuda en la casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Selá, porque temía que éste corriera la misma suerte que sus hermanos. Por eso Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Mucho tiempo después murió la esposa de Judá, la hija de Súa. Una vez concluido el duelo, Judá se dirigió hacia Timná, en compañía de su amigo Girá, el adulamita, porque allí esquilaban sus ovejas. Tamar fue informada de que su suegro se dirigía hacia Timná, donde esquilaba su rebaño. Y como veía que Selá ya era grande y sin embargo no se lo había dado como esposo, se quitó su ropa de viuda, se cubrió con un velo para no ser reconocida y se sentó a la entrada de Enaim, sobre el camino de Timná. Como tenía la cara tapada al verla, Judá pensó que era una prostituta y se apartó del camino y fue hacia ella para decirle: deja que me acueste contigo, porque ignoraba que se trataba de su nuera. Ella le respondió: ¿qué me darás por acostarte conmigo? Te enviaré un chivito de mi rebaño, le aseguró él. De acuerdo, continuó ella, con tal que me dejes algo como prenda hasta que me lo envíes. Él le preguntó: ¿qué debo dejarte? Tu sello con su cordón y el bastón que llevas en la mano. Le respondió. Se los entregó y se acostó con ella, y ella concibió. De inmediato ella se retiró, se quitó el velo que la cubría y volvió a ponerse su ropa de viuda. Cuando Judá le envió el chivito por medio de su amigo, el adulamita, para rescatar la prenda que había quedado en manos de la mujer, éste no pudo encontrarla y preguntó a la gente del lugar: ¿dónde está esa prostituta que se sentaba en Enaim, al borde del camino? Ellos le respondieron: allí nunca hubo una prostituta. Él regresó y dijo a Judá: no la pude encontrar. Además, la gente del lugar me aseguró que allí nunca hubo una prostituta. Judá replicó: que se quede con todo, porque de lo contrario nos pondremos en ridículo. Yo cumplí mandándole el cabrito y tú no lo encontraste. Unos 3 meses más tarde notificaron a Judá: tu nuera Tamar se ha prostituido y en una de sus andanzas quedó embarazada. Y Judá exclamó: sáquenla fuera y quémenla viva. Pero cuando la iban a sacar, ella mandó decir a su suegro: estas cosas pertenecen al hombre de quien concebí. Averigua quién es el dueño de este sello, este cordón y ese bastón. Al reconocerlos, Judá declaró: ella es más justa que yo, porque no le di a mi hijo Selá, y no volvió a tener relaciones con ella.
Bueno, esta historia es muy interesante la que encontramos aquí, la historia de Tamar y Judá en este caso. Vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañé explicando esta linda perícopa. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañé, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Llegas cansado a tu departamento, te caen visitas en cualquier momento y no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no tenés nada. Y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera y vos no tenés nada. Miras la góndola infinita, no te convence nada. Y ahí se te ocurre una idea. ¡Sale pasta! ¡Hoy cocino! ¡Hoy cocino! Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Cena benéfica de fin de año Ñande Yarañé. Ayúdenos a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. El sábado 10 de noviembre nos encontramos en la churrasquería O Gaúcho. Solicite sus adhesiones a estos números que figuran en la pantalla. Show en vivo y muchos premios. Sábado 10 de noviembre,
churrasquería o gaullo, ñande yarañe. Volvemos con ñande yarañe. Estamos leyendo la historia de Judá y de Tamar. Entonces Tamar, al no poder concebir y al morir su esposo, al quedar viuda, también está esperando que siga creciendo, ¿verdad?, el hijo de Judá para llegar a darle el hijo que está queriendo, ¿verdad? Ciertamente que ese hijo que recibe de su hermano, en este caso de su cuñado, no le pertenece al cuñado de ese hijo, sino que le pertenece a su hermano ya fallecido, a esa misma familia. Esta es la ley que existía en ese momento, ¿verdad? La historia, por lo tanto, que nosotros aquí escuchamos, ¿verdad?, los hijos de Judá. Esta historia es una pieza independiente, totalmente aparte de la historia que nosotros estábamos meditando, ¿verdad?, sobre José, sobre esas tradiciones. En ella se narra que Judá se aparta de sus hermanos y toma a una mujer cananea con la que tuvo 3 hijos primero, Onán y Selá. Luego sucede el episodio con Tamar, otra mujer probablemente también cananea. Toda la narración busca establecer el origen de las faltas, ¿verdad?, o sea, del pecado que Judá había cometido, que luego serán condenadas en textos posteriores, ¿verdad?, por los profetas. Esta acción será condenada directamente por los profetas. Ahora, en cuanto a la ley del levirato, nosotros sabemos que esta ley que encontramos en Deuteronomio 25, 5 al 10, exigía al hermano tomar por esposa a su cuñada viuda si ella no había dado hijos a su esposo. En caso de concebir con su nuevo marido, el hijo era considerado descendiente del difunto, a fin de preservar su nombre y su linaje. Es decir, no es de quien le da la descendencia, sino que él está prestando, digamos, su nombre, su vida a su hermano, ¿verdad?, al difunto. Por lo tanto, el hijo será de ese que había fallecido. Después también es muy llamativo que no haya una condena por la prostitución en este pasaje, por lo menos, ¿verdad? Más bien hay una actitud, ¿verdad?, que es la actitud de Tamar, que es presentada como el de una mujer fuerte, ¿verdad?, que lucha por sus derechos, que se valió también de su ingenio, porque ella, al saber que su suegro está viniendo hacia esta ciudad, ella entonces se hace pasar por prostituta, se quita, dice, el vestido de luto. Bueno, y así asegurar la descendencia. Hemos leído también y hemos visto que no le había dado a aquel hijo, que era pequeño aún, pero luego ya fue creciendo. Ya tendría que haberla entregada para que ella pueda tener un hijo. Y así este hijo, que sería la descendencia de su hermano, ciertamente, pero no le estaba dando, en este caso Judá, no le estaba dando a este hijo suyo. Pero ella utiliza de ciertas estrategias, utiliza de su ingenio para asegurar una descendencia, aquella descendencia que va a pertenecer al marido muerto, ¿verdad?, y cumplir con su propio deseo de sentirse fértil y dar a luz. Esta es la bendición que nosotros encontramos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, la fertilidad, multiplíquense, llenen la tierra, es la que circula, ¿verdad?, en ese pensamiento judío, en ese pensamiento israelita. Y bueno, miremos un poquitito poco a poco lo que sucede, ¿verdad? Judá, que se aleja de sus hermanos y entra en amistad con un hombre de Adulán llamado Girá. El primer elemento, entonces, el alejarse de sus hermanos, el hacer nuevas amistades, el abrirse a otro mundo. Y allí conoció a la hija de un cananeo, aquí te explicita muy bien, que es la hija de un cananeo llamado Suá. Y después de tomarla por esposa, se unió con ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y él lo llamó entonces. Luego concibió otra vez y tuvo otro hijo al que le llamó Onán. Después volvió a tener otro hijo y le puso el nombre de Selá. Cuando ella dio a luz, estaba en Quesiv. Y bueno, hasta aquí entonces nosotros estamos introduciendo, ¿verdad?, a esta acción, a esta historia que sucede, ¿verdad?, entre Judá y Tamar. Toda la historia o todo el contexto histórico que después sabemos cuál será el final. Más tarde, Judá casó a
el hijo, su hijo mayor, con una mujer llamada Tamar. Aquí está, Tamar entonces esta mujer con la que se casa después desagradó al Señor. Aquí entonces hay algo que no le gusta al Señor porque no está haciendo bien las cosas. Desagradó al Señor y el Señor lo hizo morir. Entonces el Señor lo hace morir justamente porque había cometido algo que no le gustaba. Judá dijo a Onán, de aquí viene, ¿verdad?, el otro nombre, ¿verdad? Onán, únete a la viuda de para cumplir con tus deberes de cuñado y asegurar una descendencia a tu hermano. Pero Onán, que sabía que la descendencia no le pertenecía, cada vez que se unía con ella derramaba el semen en la tierra para evitar que su hermano tuviera una descendencia. Aquí volvemos a lo mismo, ¿verdad? Volvemos entonces, Onán, de ahí viene el onanismo. Normalmente es lo que nosotros le llamamos la masturbación también, ¿verdad? O sea, prefiere no darle hijo a su cuñada, en este caso, porque según la ley, ¿verdad?, del levirato, que encontramos en Deuteronomio 25, 5, 10, nos dice que se exigía al hermano tomar por esposa a la cuñada. Pero él entonces dice, sabiendo, entonces aquí lo que nos está hablando es de la cuestión del egoísmo en cuanto a la vida, ¿verdad? Onán, que sabía que la descendencia no le pertenecería, cada vez que se unía con ella, derramaba el semen en tierra para evitar que su hermano tuviera una descendencia. Esto es entonces lo que está pasando con Onán. De aquí viene entonces la palabra onanismo, todo lo que significa el ser egoísta de cierta manera, no buscar esta posibilidad de dar hijos, en este caso a la nuera. Su manera de proceder desagradó al Señor, que lo hizo morir también a él. Onán también muere por esta razón. Bueno, ¿qué será que quiere decir? ¿Por qué muere por esta situación? ¿Porque no le dio un hijo? ¿Porque no quería comprometerse? ¿Porque sabía que ese hijo no le iba a pertenecer? ¿Cuál es el problema entonces aquí? Bueno, en realidad lo que se está haciendo es acentuar el elemento de la descendencia. Esto es lo que ellos quieren asegurar. Entonces, toda mujer verdaderamente tiene que tener un hijo. Toda mujer debe colaborar, digamos, para la formación de este pueblo elegido. Y es por eso que aparece de esta manera, ¿verdad? Entonces, Onán actúa, no hay problema, se entrega, se acuesta con ella, pero dice, en el momento en que tenía que darle la posibilidad de fecundar, sin embargo, él dice que derramaba todo fuera el semen. Y claro, así es imposible que esta mujer pueda engendrar. Es un egoísmo, es un encerrarse dentro de sí mismo. Por eso dice, cada vez que se unía con ella, derramaba el semen en la tierra para evitar que su hermano tuviera una descendencia. O sea, que ñaña oye, no hipotágina, que su hermano tenga una descendencia. Se picame esta chupé, ¿verdad? Más o menos esta la situación. Su manera de proceder desagradó al Señor, que lo hizo morir también a él. Es decir, cuando mueren estos personajes, ¿qué es lo que nos quiere decir aquí el autor sagrado? ¿Por qué será? Dice que el Señor le desagradó su forma de proceder al Señor y por lo tanto lo hizo morir también a él. Quiere decir que esta cuestión de la vida, esta cuestión del engendrar de generación en generación, hacer crecer el pueblo prometido, ¿verdad?, por Dios, tiene también sus exigencias y se tiene que hacer, ¿verdad? Y no ser egoístas, como en este caso, encerrarse en sí mismo y morir en sí mismo. Volveremos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. ñande yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas.
Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Cena benéfica de fin de año Ñande Yarañe. Ayúdenos a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. El sábado 10 de noviembre nos encontramos en la churrasquería Ogausho. Solicite sus adhesiones a estos números que figuran en la pantalla. Show en vivo y muchos premios. Sábado 10 de noviembre, churrasquería Ogausho, Ñande Yarañe. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañe, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser Padrinos de la evangelización con Ñande Yarañe. Ñande Yarañe. Seguimos con nuestro estudio bíblico sistemático. Estamos en el capítulo 38 que nos habla de Judá y Tamar, de esta situación bien complicada, no fácil, de esta ley, ¿verdad? El de dar hijos, ¿verdad? A aquel hermano que había quedado sin descendencia. Esta era la ley del levirato que encontramos en Deuteronomio 25:5-10. 25:5-10 entonces del Deuteronomio nos habla justamente de esta situación, ¿verdad? Que nosotros aquí estamos presentando. 25:5-10 nos dice lo siguiente: si varios hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del difunto no se casará con un extraño y cumplirá con sus deberes de cuñado tomándola por esposa. El primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto. Y así su nombre no se borrará de Israel. Pero si el cuñado se niega a tomarla por esposa, ella subirá a la puerta de la ciudad donde están los ancianos y los escribas. Mi cuñado se niega a perpetuar en Israel el nombre de su hermano y no está dispuesto a cumplir en mi favor sus deberes de cuñado. Entonces, esto es lo que esta mujer, ¿verdad? En este caso, Tamar, está denunciando. Mi cuñado no quiere asumir esta ley del levirato, porque el levirato daba la posibilidad para las personas de poder continuar con la descendencia.
No querían hacerlo porque ese hijo no le pertenece, sino que le pertenece directamente a su hermano difunto. Entonces quieren evitarlo simplemente. Bueno, pero después seguimos, ¿verdad? Cumplir en mi favor sus deberes de cuñado. Entonces, los ancianos de su ciudad llamarán a ese hombre y le pedirán una explicación. Si él persiste en su negativa, también no quiero casarme con ella. Su cuñada se acercará a él en presencia de los ancianos y se quitará la sandalia del pie. Lo escupirá en la cara y le dirá: así se debe actar con un hombre que no identifica la casa de su hermano, casa del descalzo. Entonces, aquel que no quiere justificar, o mejor dicho, se justifica siempre de no conocer a su hermano. Entonces se encuentran hasta esta situación. Pero aquí entonces, como termina en el versículo 10, nos dice en adelante: se le apodará en Israel casa del descalzo. Casa del descalzo en el sentido que no quiere asumir una responsabilidad muy importante dentro de las leyes, ¿verdad? Dentro de la descendencia en sí, porque para ellos, recuerden, yo te daré la descendencia, será tan grande, ¿verdad?, como las estrellas del cielo, las arenas de la playa, todo detalles, para nosotros son detalles muy importantes. Después tenemos en el capítulo 25, del 11 al 12, son 2 versículos que nos habla del pudor en las peleas. Si unos hombres se pelean y la mujer de uno de ellos, para librar un combate, ¿verdad?, entonces librar a su marido de los golpes del otro, extiende la mano y lo toma por las partes genitales, deberá cortarle la mano sin tenerle compasión. Volvemos a repetir entonces esto porque es muy importante, estas leyes, cómo hacían. Si unos hombres se pelean y la mujer de uno de ellos, para librar a su marido de los golpes del otro, extiende la mano y lo toma por las partes genitales, deberás cortarle la mano sin tenerle compasión. Bueno, aquí también es una cosa muy delicada, digamos, justamente en esta pelea, que la mujer que va y que le agarra, ¿verdad?, la parte de abajo, dice: ¿pero por qué? En realidad aquí ellos en este momento están queriendo defender la cuestión de la generación, es decir, de dar hijos, de tener hijos, claro. Imagínense que va y que le destroza, ¿verdad? Entonces queda con la imposibilidad de la procreación. Entonces, para defender esto, se pone en contra de la mujer que hace eso. Por eso le dice, si unos hombres se pelean y la mujer de uno de ellos, para librar a su marido de los golpes del otro, extiende la mano y lo toma por las partes genitales, deberán cortarle la mano sin tenerle compasión. Es entonces una ley muy estricta, es una ley muy dura. Pero con eso también nos está diciendo que si es una ley dura y muy estricta, quiere decir que el valor de lo que está defendiendo es un valor muy amplio y muy grande. Y el valor en este sentido tan amplio y tan grande se refiere totalmente y justamente a lo que uno después realiza, a lo que uno después hace, con aquello que uno se compromete de llevarlo adelante, ¿verdad? Entonces, este sería el compromiso. Deberás cortarle la mano sin tenerle compasión. El hecho de hacer las cosas, el hecho de comprometerse con los demás, es justamente como esto, ¿verdad? El hecho de estar allí a favor de la vida siempre también trae situaciones bien difíciles. Esto es entonces el pudor en las peleas. Después nos habla de los deberes de justicia. No tendrás en tu bolsa 2 pesas, una liviana y otra pesada. No tendrás en tu casa 2 medidas, una grande y otra pequeña. Deberás tener una pesa exacta y justa, y también una medida exacta y justa para gozar de una larga vida en el suelo que el Señor tu Dios te da, porque Él considera abominable al que procede de esa manera. A cualquiera que comete una injusticia, entonces le sucede esto. A cualquiera que comete
una injusticia. Estos son entonces los deberes de justicia principalmente de los que nos está hablando este libro del Génesis capítulo. Nosotros tenemos el capítulo 35 de Génesis, ¿verdad? Perdón, capítulo 37 del libro del Génesis, en que nosotros estamos mirando primero sobre José, pero después entra en el capítulo 38 sobre Judá y Tamar. Y aquí sobre Judá y Tamar estamos viendo toda esta regla y todo lo que ellos tenían que hacer si uno de sus hermanos muere sin dejar descendencia. Uno de ellos de la familia, por orden, tendrá que tomar esa responsabilidad, darle un hijo a la mujer, a la cuñada, pero ese hijo siempre será de la otra familia. No es el hijo de quien le dio, sino que el hijo del hermano difunto. Bueno, entonces seguimos el capítulo 38, ¿verdad? Más tarde dice Judá le casó a su hijo mayor, con una mujer llamada Tamar, lo que estuvimos reflexionando. Y bueno, aquí entonces conocemos bien ya esta historia de Onán, como él derramaba, dice, el semen a la tierra para evitar que su hermano tuviera una descendencia. ¿Se dan cuenta? Que aquí el objetivo principal de una relación de este sentido era el darle descendencia. Y por eso prefiere, ¿verdad? Dice, no quiere la descendencia porque ese hijo no será mío nunca, sino que será de mi hermano. Entonces dice, yo prefiero nomás renunciar. Y eso es lo que hace. Bueno, después seguimos. Mucho tiempo después murió la esposa de Judá, la hija de Suá. Una vez concluido el sueño, Judá se dirigió hacia Timná en compañía de su cargo Jirá, el adulamita, porque allí esquilaban sus ovejas. Entonces ahí también él le acompaña, ellos se ponen de acuerdo, ven. ¿Por qué? Porque había muerto ya la esposa de Judá, se siente mucho más libre. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Yo te pido, Anita, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. ñande yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. ñande yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Cena benéfica de fin de año ñande yarañe. Ayúdenos a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. El sábado 10 de noviembre nos encontramos en la churrasquería O Gaúcho. Solicite sus adhesiones a estos números que figuran en la pantalla. Show en vivo y muchos premios. Sábado 10 de noviembre, churrasquería O Gaúcho, ñande yarañe. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver.
Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañé, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser Padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé. Y sobre todo queremos conversar siempre con los jóvenes, transmitir aquellas cosas maravillosas, hermosas, positivas que los jóvenes nos quieren dar. Y de cierta manera también ellos nos enseñan, ¿verdad?, cómo tendríamos que vivir y cómo tendríamos que comprometernos. Durante estos 3 años, la Iglesia nos está proponiendo el famoso trienio de la juventud. Y es por eso que invitamos a algunos jóvenes para que vengan a visitarnos. Y así podemos conversar y podemos animar también a las familias y principalmente a los jóvenes. Muchos ya hemos hablado, ¿verdad?, del lema principal, abrazarse a Jesucristo, o sea, hacer este camino. Y el primer año nos hablaba, ¿verdad?, del conocer a Jesucristo, ¿verdad?, era un poco el primero. El segundo de que nos habla, sobre todo, arraigarse, ¿verdad? Así mismo, permanezcan en mí. Después de conocer es permanecer, arraigarse profundamente en el Señor. Y después el tercero vendrá en el 19, que va a ser dar frutos. Bueno, y por eso que queremos conversar con ustedes. ¿Cuáles son los objetivos principales, ¿verdad?, de este trienio de los jóvenes? Así mismo, padre, y bueno, estamos con este trienio de la juventud, ya como habías indicado, mencionado un poco, y bueno, la idea, el objetivo principal es conocer a esa juventud que está allí presente, hacer esa opción preferencial a estos jóvenes y que realmente se puedan sentir importantes y que puedan estar en ese papel de pertenecer dentro de nuestra iglesia, ir escuchándoles, ir fortaleciendo, ir viendo un poco todo en sus aspectos integrales y que puedan ir creciendo dentro de esta iglesia, ¿verdad? O sea, ese es un poco el objetivo principal, ¿verdad?, que se promueve. La idea, padre, es ir saliendo y por sobre todo llegar a las zonas periféricas, padre, que son los jóvenes quienes más necesitan y bueno, la idea es que ellos también se sientan parte de nosotros. Yo creo que este trienio de la juventud hace de que toda la juventud realmente se pueda ir prendiendo a esto. Estamos en este segundo año del trienio y bueno, yo creo que en este 1 año y medio, por decirlo así, ya los chicos están totalmente prendidos y bueno, la idea es también que estos jóvenes quienes están yendo, fortaleciéndose más día a día, puedan ir trayendo a más jóvenes en nuestra iglesia. Exactamente. Bueno, esa es una buenísima idea, ¿verdad? Y si se pueden ir los jóvenes prendiendo y sobre todo fortaleciéndose en el camino de la fe, ¿verdad? Porque al final de cuentas ese es el objetivo, como vos decías, ¿verdad? Que los jóvenes puedan. Bueno, ahora con Francisco vamos a conversar un poco, voy a estar aquí más cerca, ¿verdad?, en Emboscada. Bueno, Francisco, decime un poquitito con respecto a la planificación, pero ya pensando un poco el post-trienio, porque algunos decían que medio canguilento en el sentido de que parece que no se les dio mucho hacia los jóvenes con mucho entusiasmo durante estos 2 años, por lo menos. Nos queda todavía 1 año, ¿verdad? Y bueno, nos queda más o menos 1 año y piquito, padre, ¿verdad? Sí. De todo esto que comenzamos el año pasado, para mí incluso se le puso recién el nombre el año pasado al trienio, porque ya desde antes de la venida del Papa ya se sentía el furor de los jóvenes. Y como decía Teresa, ¿verdad?, que el primer año hablaba de salir a las periferias y este segundo año que habla más o menos de qué hacemos después de que los jóvenes que invitamos de la periferia vengan acá, qué hacemos con ellos ahora, les ayudamos a formarse, a que tengan su encuentro con Cristo y después para dar fruto, como es lo que se propone el próximo año 2019, ¿verdad?, con el trienio. Y obviamente que el trienio no va a terminar en el 2019, no es que termina, sino que será un comienzo donde la juventud del Paraguay va a demostrar su arraigo hacia Cristo Jesús. Estamos trabajando con la conferencia episcopal, ¿verdad? Ahí. A la cuenta. Porque a nivel de obispo, eso así no va a lo Y que ahí con podemos, los obispos, como Monseñor Pedro, Monseñor Ricardo. Ellos siempre están con los jóvenes. Monseñor Pedro es el obispo de San Pedro que está llevando la coordinación del trienio, lo que es el trienio. Ya. Y Monseñor Ricardo, que es obispo de la diócesis de Cacupé, es el obispo responsable de los jóvenes del Paraguay. De los jóvenes, como conferencia episcopal. Como conferencia episcopal. Bueno, ¿y qué me decías entonces con respecto a esto que estábamos diciendo? La planificación, ya que vos estás a nivel Paraguay,
Paraguay de bárbaro. Entonces tenemos que mirar un poco y escuchar y que todo el Paraguay aquí te está viendo. Entonces, para que los jóvenes también sepan cuál es la planificación, hacia dónde están apuntando, ¿verdad? Y estamos apuntando, como te dije, a que los jóvenes estén arraigados a Cristo, ¿verdad? Esa es la misión fundamental del trienio, permanecer abrazados a Cristo, como ya dijiste el lema, y sí, por sobre todo que los jóvenes, aquellos que no conozcan a Cristo, ¿verdad?, puedan acercarse. Y en este agosto tuvimos nuestro encuentro anual del trienio, ¿verdad? Que donde se reunieron varios movimientos, varias diócesis, todo, porque el trienio y la juventud no solamente abarca lo que es pastoral de juventud, sino que son movimientos, congregaciones, abarca todo. Entiendo. Y entonces nuestro encuentro anual que tuvimos fue en San Bernardino este año, y ya nos preparamos para lo que va a ser la peregrinación nacional de los jóvenes, que va a ser en diciembre, y ya posteriormente el próximo año el evento culmen de lo que va a ser el trienio va a ser a ver si me ayuda Teresa. Dentro de planificación, ¿qué tienen? Tenemos padre, sí, estamos teniendo realmente lo que va a ser el Foro Nacional, padre, ya ahí planificando totalmente cómo lo vamos a ir viviendo, el contenido que se va a llevar a cabo, cuál sería el tema principal a que la juventud pueda realmente interactuar en este foro, padre. Y realmente en este encuentro, como había dicho Francisco, realmente salieron bastantes ideas, padre, para que la Comisión Episcopal de la Pastoral de la SED, en este caso encargado del trienio, a nivel nacional, lo pueda realmente llevar a cabo en la planificación para ese foro nacional. Entonces las ideas, padres, están allí prendidísimas. ¿Cuándo? No tienen todavía la fecha. 24-25 de agosto del 2019, padre. Cena benéfica de fin de año Ñande Yarañé. Ayúdenos a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. El sábado 10 de noviembre nos encontramos en la churrasquería O Gaúcho. Solicite sus adhesiones a estos números que figuran en la pantalla. Show en vivo y muchos premios. Sábado 10 de noviembre, churrasquería O Gaúcho, Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Yo te pido, Anita, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Como una queja errante en la campiña va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita, la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué a la flor se marchitó y muriendo fue, llamándola poco a poco. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón.
Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañé, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser Padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé. Seguimos con Ñande Yarañé, estamos reflexionando el capítulo 38 del libro del Génesis, donde nos cuenta la historia de Judá y de Tamar. Cuando murió la esposa de Judá, entonces, la hija de Súa, una vez concluido el duelo, Judá se dirigió hacia Timná en compañía de su amigo Jirá. Entonces, esto es lo que nosotros estábamos viendo, ¿verdad? Judá entonces que se dirige. Y es allí, como veía que Celaya era grande y sin embargo no le habían dado como esposo, se quitó su ropa de viuda, se cubrió con un velo para no ser reconocida. Es decir, busca dentro de su ingenio una posibilidad para salir adelante Tamar. Dice, no puede ser que yo continúe. Ahí Selá, que tenía que venir, que ser ya mi esposo, o mejor dicho, darme por lo menos la descendencia, no lo está haciendo. Por lo tanto, ella comienza dentro de su astucia a maquinar algunas cositas que después le servirán ciertamente para llegar a esa descendencia. Deja que me acueste contigo, le dice cuando le ve aquí Judá, ¿verdad? Como una prostituta, porque ignoraba que se trataba de su nuera. Ella le respondió, ¿qué me darás por acostarte conmigo? Te enviaré un chivito de mi rebaño, con tal que me dejes ahora como prenda hasta que no me lo envíes, ¿verdad? Hasta que no lo envíes. Quiero esa prenda que quede conmigo para saber verdaderamente de tu palabra. Y entonces él le preguntó, ¿qué debo dejarte? Tu sello con su cordón y el bastón que llevas en la mano. Le respondió, se los entregó, se acostó con ella y ella concibió. Esto es importante, ¿verdad? El hecho de acostarse, el hecho de concebir un hijo. De inmediato ella se retiró, se quitó el velo que la cubría y volvió a ponerse su ropa de viuda. Es aquí entonces donde nosotros encontramos, ¿verdad? Toda esta parte genial, ¿verdad? De parte de esta mujer. Cómo hace para poder salvar la cuestión del hecho de tener hijos. Se recuerdan, multiplíquense, llenen la tierra, multiplíquense. Esto siempre sigue vigente y dentro del pueblo de Israel siempre sigue vigente el hecho de multiplicarse, el hecho de agrandarse como nación. Cuando Judá le envió el chivito, ¿verdad? Por medio de su amigo para rescatar la prenda que había quedado en manos de la mujer, no pudo encontrarla. Y preguntó a la gente del lugar dónde esa prostituta que se sentaba en Efraín al borde del camino, ¿dónde está? Ellos le respondieron, allí nunca hubo una prostituta. Y claro, porque esta era Tamar, ¿verdad? Tamar, que era la nuera justamente aquí de Jacob. Bueno, seguimos entonces algunos elementos más, ¿verdad? Unos 3 meses más tarde notificaron a Judá, tu nuera Tamar se ha prostituido y en una de sus andanzas quedó embarazada. Judá exclamó, sáquenla afuera y quémenla viva. Imagínense entonces, fue justamente él quien estuvo acostado con su propia nuera, ¿verdad? Pero ahora cuando él recibe esta noticia y dice, mira, Tamar, que es tu nuera, se está prostituyendo, él no puede aguantar, ¿verdad? Y él dice, no, eso no puede suceder, sáquenla afuera, arrójenle, mátenla. Entonces eso es, quémenla viva. Pero cuando la iban a sacar, ella mandó decir a su suegro estas palabras corteses. Todo esto, dice, estas cosas pertenecen al hombre de quien concebí. Averigua quién es el dueño de este sello, este cordón y este bastón, porque la prostituta antes se había asegurado bien, ¿verdad? Y le había sacado
en los 3 elementos para que después le pueda exigir y pedir. Pero cuando la iban a sacar, ella mandó decir a su suegro: estas cosas pertenecen al hombre de quien concebí. Estas cosas pertenecen al hombre de quien concebí. Ella es más justa que yo, porque no le di a mi hijo Selá, y no volvió a tener relaciones con ella. Bueno, esto es muy importante, ¿verdad? Que nosotros podamos ir entendiendo cuál es esta historia de salvación y cómo Dios también va escribiendo sobre renglones torcidos, en una forma derechita, ¿verdad? Dios no necesita de esos cordones, sino que nuestra vida sí que son altibajos, son cordones que se van realizando. Pero lo importante para nosotros es, aprendiendo esto, que también lo podamos poner en práctica, luchar, procurar, buscar. Ahora se nos van a presentar los hijos de Tamar. ¿Quiénes son los hijos de Tamar? Llegado el momento del parto, resultó que en su seno había mellizos. Mientras daba a luz, uno de ellos extendió la mano y la parte en que ella había tomado, después mientras daba a luz, uno de ellos extendió su mano y la partera le ató, dice, en ella un hilo escarlata, y le dice: este ha sido el primero en salir. Pero luego retiró la mano y el otro salió antes. Y ella dijo: ¿cómo te has abierto una brecha? Por eso fue llamado Pérez. Después salió su hermano con el hilo escarlata y por eso lo llamaron Seraj. Bueno, esto entonces es el capítulo 38, que nos va contando la historia de Judá y de Tamar. Es una historia muy apasionante, es una historia muy interesante. Entre los altibajos, decíamos, de nuestra historia, como Dios nos va presentando lo esencial y lo mejor. Y sobre todo después, de inmediato, ella se retira, se quita el velo que le cubría y volvió a ponerse su ropa de viuda. Es decir, está con este deseo de continuar verdaderamente la vida, ahora con esta descendencia que hace mucho que estaba esperando. Aquí, como dije al inicio, lo que se quiere resaltar como mensaje principal, queridos amigos, es el valor de la vida, el valor de la familia, el valor de la descendencia. Porque tanto Onán como ahora su padre, todo esto, entonces estaban casi como que estaban corriendo, ¿verdad? O sea, no lo tomaban absolutamente como un elemento posible, ¿verdad? Un elemento posible para el santuario de ellos. Y bueno, así entonces estamos reflexionando desde el Génesis capítulo 38. Estamos en nuestro curso bíblico Ñande Yara Ñe. Les esperamos también a todos ustedes, ¿verdad? Siempre a compartir con nosotros a través de los medios de comunicación, a través de la web, pero sobre todo también queremos compartir en un momento con un encuentro de personas. Estas son las cosas más importantes, donde podemos conocernos. Muchas veces estamos frente a frente, pero desde la pantalla simplemente. Es tan importante en este camino, desde la palabra de Dios, del Ñande Yara Ñe, también nosotros seamos conscientes y tengamos esa necesidad del diálogo personal, uno con el otro. Y bueno, así estamos concluyendo el día de hoy. Volvemos mañana con más Ñande Yara Ñe. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por